Hola, buenos días y bienvenido a un nuevo comentario de mercados, a un nuevo tiempo real. Soy Albert Salvain, soy trader fiat y cripto y creador de forexperiences.com y creador de contenidos también en este canal de YouTube. Y como siempre, hoy vamos a hablar de qué es lo que qué es lo que ha sucedido en los mercados esta última semana y qué es lo que puede suceder en esta semana que viene. Unos mercados que realmente están en una situación preocupante para los alcistas, como vamos a ver ahora en los gráficos. Vamos allá. Vamos a empezar como siempre con nuestro gráfico del SP500. El SP500 nos muestra esta clara figura como hemos venido expresando en las últimas semanas e incluso meses. Os hemos ido diciendo que estamos viendo una figura técnica clara de cambio de tendencia. Y esto es lo que podemos ver en el gráfico con un guión que se ha ido cumpliendo paso a paso, como os íbamos diciendo en cada uno de los programas. Observar claramente cómo esta figura de 1, 2, 3 nos marca ya un claro dibujo de ese cambio de tendencia. Es más, el SP500 en el cierre semanal de antes de ayer marcó 4.256 puntos, perforando la zona de soporte de los 4.332 puntos y la directriz alcista, o sea que cada vez está más claro esa figura. ¿Por qué es tan importante esta figura? Porque si echamos la vista atrás y miramos un poco el histórico, no vemos ningún movimiento comparable al que estamos viviendo ahora mismo desde hace muchísimos años. Seguramente el único movimiento que se le pueda comparar es el movimiento del 24 de febrero. Como todos podréis recordar, el 24 de febrero de 2020 es un movimiento que viene producido por la pandemia de COVID. Este movimiento producido por la pandemia quiere decir que es un movimiento que se genera por un proceso, por un evento externo al mercado. Un evento que se ha asimilado y ha tenido su resolución. En el momento que este evento ha tenido su resolución, como se ve aquí, el mercado siguió su dinámica anterior, su dinámica habitual, y siguió ascendiendo de una forma clara, porque el contexto económico era el mismo que antes de esta caída. Esta es la diferencia principal entre este movimiento técnico que podemos ver aquí en el gráfico de febrero de 2020 con el movimiento que estamos viendo ahora. El movimiento que estamos viendo ahora no es debido a un factor externo del mercado, aunque la guerra de Ucrania podría influir relativamente. También tenemos factores internos del mercado, como ese cambio, como ese giro en la política monetaria derivado de ese aumento de la inflación, que eso sí que es un factor macro claro que puede influir en el mercado. Así que la consideración debería ser diferente. Esto por un lado. Por otro lado, esto es un claro movimiento que podemos ver aquí de rebote, de caída y de rebote, pero aquí tenemos un movimiento técnico más complejo, con una onda 1, 2, 3, un máximo, un mínimo y un máximo inferior al anterior, marcándonos un claro nivel de tendencia marcado por esta zona de referencia que son los 4.335 puntos que ha perdido en este cierre semanal, incluso posicionándose por debajo de la directriz. Para deshabilitar, para desactivar este claro planteamiento de cambio de sesgo en el mercado, deberíamos ver cómo el SP500 se posiciona rápidamente por encima de esos 4.335 de nuevo y por encima preferiblemente de esos 4.400 puntos. Ahí estaría un poco la clave, pero en este momento está claro que el SP500 a día de hoy nos está marcando un cambio de tendencia y pasaríamos a una dinámica de mercado bajista. Es así de sencillo y lo podéis ver desde el punto de vista de los gráficos. Es muy importante siempre poner los gráficos en contexto, pero es igual de importante mantener la objetividad. Y esa objetividad es la que nos debe hacer ver que desde el punto de vista técnico estamos viendo un cambio de tendencia. Vamos a ver qué es lo que sucede con los otros índices americanos y así seguiremos con un recorrido en los índices mundiales de renta variable.
Fijaos como el Nasdaq, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, tiene una peculiaridad, que es que tenemos esta misma figura, pero con un doble techo que nos confirma esta zona de resistencia en los 16.800 puntos. A partir de ahí vemos un mínimo, que es este marcado con el número 2, y vemos un nuevo máximo que no consigue ni siquiera romper esta zona de resistencia de los 15.688 puntos que nos marca el máximo inmediatamente anterior a este de aquí. Nos marca un nuevo máximo, el número 3, marcando esta figura de 1, 2, 3 de vuelta, y una caída que le ha llevado de nuevo a testear esta zona, esta directriz bajista que ya ha perforado en el cierre del viernes. Esto nos empuja hacia este nivel de los 12.174 puntos, marcando claramente una tendencia bajista confirmada por esa rotura de esa directriz. De la misma forma que con el S&P 500, para deshabilitar esta figura deberíamos ver rápidamente niveles prácticamente superiores a los 14.000 puntos, porque si no, no tenemos ninguna garantía de que esto se desconfigure y podríamos ver ese testeo de los 12.187. A ser preferible, deberíamos perforar esta directriz bajista, así que el valor debería ser superior a los 14.600 puntos. Vamos ahora con el otro índice norteamericano, que es el Dow Jones. Y este Dow Jones, ¿qué nos está diciendo? El Dow Jones lo que nos dice es una estructura muy parecida a los dos anteriores, con este movimiento de 1, 2, 3 que hemos visto, quizás con un desarrollo lateral más amplio y con el mercado que tiene una incapacidad manifiesta de llegar a testear zonas superiores y se queda en este nivel de resistencia marcado por el máximo anterior, ¿vale? Como hemos visto más o menos en Nasdaq. Además, es un nivel que ha testeado por 2 ocasiones, o sea que nos ha dibujado una figura de doble techo en esta zona. La diferencia, Dow Jones no ha roto aún la directriz bajista, no ha roto la línea de cuello, digámoslo así, de esta figura. Y por ahora se mantiene ligeramente por encima porque esa directriz está en los 33.669 puntos y ahora mismo estamos en 33.800. Es evidente que si el resto de mercados cae, acabará siendo arrastrado y acabará perforando esta zona, lo que nos llevaría a un objetivo de los 29.500 puntos con un descenso del 20,23% respecto a este máximo de aquí. Vemos como el mercado americano marca claramente esa tendencia de giro, que aún no está acabada de confirmar, pero sí que está siguiendo el guión que nosotros habíamos marcado con esta figura técnica. Esta es la situación y este es el escenario en el cual nos estamos encontrando en los 3 índices principales del mercado norteamericano. Pero vamos a ver cómo se están comportando el resto de índices en el resto de zonas geográficas. Y vamos a por el Nikkei en primera instancia. ¿Qué dice el mercado japonés? El mercado japonés nos dibuja una estructura ligeramente parecida al Dow Jones, con esta zona más amplia de testeo de esta zona de máximos, y con un doble techo aquí, con este máximo marcado con el número 1, pero con un doble techo. Es decir, ya este máximo ya no fue capaz de superar este máximo anterior. A partir de aquí hemos visto esta caída con un mínimo aquí en esta zona y un nuevo máximo aquí que también podíamos ver con 2 máximos anteriores. Es decir, la cambio de tendencia o la tendencia bajista de medio plazo en el Nikkei es mucho más clara que los demás índices. Nos está marcando una clara tendencia de medio plazo que podría convertirse en una tendencia de largo plazo en el caso de, primero, no conseguir recuperar esos 27.510 puntos, no conseguir superar esta directriz bajista que ahora mismo implicaría superar los 28.000 puntos y en cambio caer a testear los 25.000 puntos, que sería esta directriz bajista que nos marca la línea de cuello. A partir de aquí, primer objetivo, 24.000 puntos, que sería la última zona de soporte antes de una gran caída, que significaría una inflexión durísima, un cambio de tendencia durísimo y muy importante en el mercado japonés. Nos vamos a ir ahora a Europa y vamos a ver cómo el Nasdaq está dibujando también esta figura técnica con una parecido al Nikkei, como hemos visto, con ese doble techo, con ese número 1 aquí, con ese máximo número 1 aquí, con esa caída de esa perforación de este nivel de referencia de los 15.000 puntos, este mínimo marcado aquí en los 12.466 con esta peligrosa perforación de la directriz alcista.
y este nuevo máximo aquí que ya ha intentado testear en una ocasión, que ha intentado superar la directriz, no lo ha conseguido y ahora mismo nos marca esos 14.142 puntos, habiendo definido ya este máximo número 3 apoyado por un nuevo máximo inferior. Por lo tanto, primer objetivo 13.752 puntos, segundo objetivo 13.224 puntos, y en el caso de ver perforada esta zona nos confirmaría la figura bajista, entonces el objetivo real serían esos 11.457 puntos con una pérdida del 29,60% respecto a este máximo número 1. Como podéis ver, la situación en Europa expresada con el DAX es especialmente compleja, y es que es la más afectada por la crisis de Ucrania, así que es relativamente normal que también veamos esta mayor incidencia en los índices, esta mayor incidencia en los precios, sobre todo en la economía alemana. Por eso últimamente nos estamos fijando mucho en el DAX, porque creo que es un excelente semáforo de lo que puede estar pasando. Fijaos en estos niveles de referencia, porque creo que pueden ser muy importantes en este caso. Bien, y después de DAX lo que vamos a hacer va a ser irnos a el FTSE, un FTSE que quizás es la excepción en todo este escenario. ¿Por qué es la excepción? Porque está máximo número 3 ha sido capaz de marcar un doble techo con el número 1, es decir, ha logrado recuperar toda la caída que hemos visto debido a la crisis de Ucrania y ha marcado un nuevo máximo, insisto, que nos marca una figura de doble techo, cosa que desconfiguraría, desvirtuaría un poco esta figura de cambio de tendencia. Sí que es verdad que hemos perdido la directriz alcista, la primera directriz alcista, porque lo que podemos hacer evidentemente es desde aquí marcar una nueva directriz basándonos en este mínimo inferior, y así nos deja un escenario más a considerar. Esta pérdida de la directriz lo que nos empuja es a testear esta zona de los 7.181 puntos, ¿vale? Una zona que es verdad que está muy alejada del precio en este momento, por lo tanto el precio tiene aún margen de reacción. Yo diría que de los gráficos que hemos visto hasta este momento, prácticamente sin duda este es el que podría tener un mejor aspecto, porque lo que es el resto tiene la figura de cambio de tendencia prácticamente confirmada en el caso de los índices americanos, o tiene una figura de cambio de tendencia con algunas dudas en el caso de índices asiáticos o europeos. Pero aquí en este caso es el índice que tiene un mejor aspecto, que alberga mayores dudas esta figura de cambio de tendencia. Veremos quién gana en esta batalla, pero está claro que el peso desde el punto de vista de la ponderación está en los índices americanos, que es donde hay el peor aspecto de todos. Y vamos a cerrar, como siempre, con un comentario sobre el oro. El oro es activo referencia por excelencia, y que lo que estamos viendo es que el oro nos marca $1.932 por onza, también marcándonos esta figura de cambio de tendencia yendo en correlación con el mercado de renta variable, que también es un dato interesante, ¿no? Pensábamos que podíamos ver un rebote al alza ejerciendo el rol de activo refugio, pero lo que estamos viendo es que está coordinándose, está correlacionándose de una forma muy importante con el mercado de renta variable, y este es un dato también muy interesante. Esto es la información que nos están ofreciendo los gráficos de los activos, pero vamos un poco más allá y vamos a explorar métricas y datos macro que nos pueden dar una información más exacta de lo que puede estar pasando. Y para ello, primero nos vamos a ir a nuestro indicador Black Swan. Los que seguís este espacio ya sabéis que es un indicador formado por 4 datos distintos que nos permite establecer o tener un termómetro claro de lo que sucede en el mercado. Y este indicador nos da una primera señal de alarma, que es realmente, fijaos aquí en gráfico horario, cómo el VIX se ha disparado. Ese indicador que nos mide el riesgo en los mercados de renta variable, especialmente en el S&P 500. Pues hay una subida, un disparo de la compra de acciones de venta en el VIX para seguramente coberturas. Es decir, cuidado con esto, porque el mercado se está cubriendo ante un posible descenso. Esto evidentemente está relacionado con el descenso del mercado de renta variable del S&P 500, con una subida del dólar y un descenso del oro. Y atención, porque esta
configuración que estamos viendo aquí es una configuración muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se producen estos movimientos del Black Swan o estos grandes movimientos a la baja en el mercado, siempre tienen un patrón definido. Y el primer paso de ese patrón es un acceso o un aumento del acceso a la liquidez. Esa liquidez la podríamos ver expresada en el aumento de la demanda de dólares, si hablamos en contexto de mercado, digamos, internacional. Pues bien, esto es lo que podéis ver exactamente aquí. Pues ver cómo esta línea azul ha aumentado, es decir, el índice dólar, como podéis ver, ha aumentado su valor. Luego lo veremos cuando veamos las divisas. Tenemos un descenso del activo refugio, como hemos visto hace un momento en el comentario del gráfico del oro, y un descenso del mercado de renta variable y un aumento de las coberturas. Es decir, el mercado lo que está haciendo ahora es acceder a liquidez. Y este normalmente es el primer paso de un patrón que tiene varias fases. Y las fases lo que pretenden es bascular el contenido de los portfolios desde activos de menos riesgo, desde activos de más riesgo, a activos de menos riesgo. Es decir, estamos en un primer escalón, en una primera fase de lo que podría ser un cambio de sesgo importante en el mercado que vendría reflejado por esos movimientos técnicos que hemos visto en cada uno de los índices. Este es un dato muy importante y a tener en cuenta. Nosotros vigilamos muy de cerca nuestro indicador Black Swan, que además puedes tener o lo tienes a tu disposición en nuestra área de gráficos de forexperiences.com. Si eres suscriptor, puedes acceder a este gráfico y verlo online. Bien, esto respecto a el nivel de riesgo. Ya hemos visto con el comentario de los diversos índices cómo se han comportado los mercados esta semana y vemos claramente un resultado mixto con un aumento a mitad de semana, pero luego pues un descenso, tenemos aquí, exacto, ¿vale? Una zona lateral inicial y un descenso posterior, ¿vale? Esto es lo que hemos tenido en el mercado, una clara semana de sesgo bajista. Si vamos al mercado de Forex, de divisas, podemos ver claramente en la línea negra el aumento del índice dólar y el descenso del resto de activos, es decir, hay una basculación hacia la liquidez, como os comentaba. Y ahora vamos a ver la última pieza de este puzzle, que creo que es muy importante encajarla adecuadamente, porque puede condicionar mucho lo que hemos visto hasta ahora. Se trata del mercado de bonos. Y nos vamos a nuestro gráfico en el cual vemos la evolución de los bonos norteamericanos, la evolución de la rentabilidad de los bonos norteamericanos desde un punto de vista histórico, porque es un gráfico de muy largo plazo. Como os he comentado en diversas ocasiones, podemos ver claramente aquí cómo hay una relación entre el aumento de esta rentabilidad con la fecha de importantes caídas de los mercados de renta variable. Pues bien, el precio del bono, sobre todo el bono a 10 años, está absolutamente disparado y casi nos llega a marcar un doble máximo, un doble techo, con este máximo de aquí de 2018, que corresponde a la importante caída de las bolsas que tuvo lugar en ese periodo. Este doble techo incluso nos podría indicar un cambio de tendencia en esta tendencia bajista de la rentabilidad de los bonos que viene implementándose desde 1987. Por lo tanto, mucha atención a la rentabilidad de estos bonos por dos cosas. Primero, por ver si nos marca este doble techo y qué supone este doble techo desde el punto de vista técnico, hablando exclusivamente de la rentabilidad de los bonos. Y por otro lado, porque este doble techo nos marcaría un máximo muy importante que, si vemos cómo han reaccionado los mercados a estos máximos históricamente, esto debería acabar provocando una importante caída de los mercados de renta variable. Una importante caída que estamos viendo confirmada desde el punto de vista técnico en los índices de renta variable, tal como estamos viendo. Así que la situación, la tormenta perfecta, se está configurando y podemos verlo también en nuestro indicador Black Swan, con ciertos movimientos que debemos seguir muy de cerca. De ahí que os diga que es muy importante tener precaución en estos momentos, examinar el mercado muy de cerca, porque podríamos estar ante el previo de movimientos muy importantes. Esto no pretende ser un espacio alarmista, pero sí que pretende ser un espacio realista. Pero eso sí, recuerda, te estoy dando mi opinión. Tú siempre
tienes que realizar tu propia investigación. Do your own research. ¿De acuerdo? Siempre haz tu propia investigación, porque eres tú el que tiene el criterio último de decisión sobre tus inversiones. Pero creo que los datos del mercado están claros y nos incitan o nos invitan a ser como mínimo muy precavidos en nuestras próximas acciones. Esta ha sido nuestra visión del mercado, una visión que como siempre puedes ver en nuestro canal de YouTube, que si no te has suscrito, suscríbete y así no te perderás ninguno de los vídeos, porque cuando publiquemos el vídeo recibirás ese aviso para que puedas verlo in situ. Y además no te pierdas ninguno de nuestro resto de publicaciones en redes sociales, en donde hablamos de mercados financieros fiduciarios o fiat y de mercados cripto, en los cuales sabéis que estoy muy implicado. Espero que este espacio te haya sido de utilidad, que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, por favor, dale al like, compártelo en redes y así cada vez más gente lo podrá disfrutar. Nada más, espero veros en forexperiences.com, espero veros en redes, espero que veros o que estéis en el próximo vídeo de tiempo real y en el resto de vídeos del canal. Un saludo y hasta la próxima.